Muy buenos días. ¿Cómo les va? Realmente es un gusto estar nuevamente en este espacio y justamente volvemos a reunir para tratar el sistema penitenciario, no solo la crisis que hubo, sino además este juicio, que es un juicio que está pendiente desde el 2016 y que la justicia ecuatoriana no ha dado una respuesta efectiva. Entonces, más bien, feliz año a ustedes también. Un gustazo estar en este espacio y comencemos. Pamela, muchísimas gracias. Hagamos un recuento de lo que significó el caso del Turi y finalmente también cuáles como estos precedentes que se han sentado dentro de la justicia por este caso. Bueno, es importante reconocer un poco del contexto del caso. El 31 de mayo del 2016 se hace una requisa en el Turi, en el Centro de Rehabilitación Turi, ubicado en la ciudad de Cuenca. Efectivamente, unos 15 días antes habían hecho una requisa, los policías habían sacado celulares, armas cortopunzantes, etcétera. La requisa es parte de los procedimientos que se tienen que hacer, siempre y cuando estén en el marco del uso progresivo de la fuerza. Entran 42 policías, 12 de estos son humos de la Unidad de Mantenimiento del Orden, y finalmente, gracias a un video que es tomado en la cárcel, se identifica cómo estos, sobre todo las unidades del humo, finalmente tienen una conducta, digamos, para nada proporcional a lo que estaba pasando, que es lo que se ve: cerca de 200 personas privadas de libertad, completamente, digamos, neutralizados en el piso. Luego les obligan a desnudarse, les obligan a hacer ejercicios como zapitos, pero además les pisan encima, tienen descargas eléctricas, incluso se ve como de un golpe le rompen un tolete. Además de todo esto, como cuentan las personas privadas de la libertad, existen insultos constantes de que son la escoria de la sociedad, de que si quieren matarles, les pueden matar, y que tienen toda la orden y toda la apertura de las autoridades para matarles en ese momento si es que quieren. No les permiten ni levantar la cabeza, porque cada vez que levantan la cabeza, pues reciben más golpes. Esto es, digamos, todo un escenario que se da cerca de 4 horas seguidas durante esta requisa. Efectivamente, lo que te dice el uso progresivo de la fuerza es: ustedes pueden utilizar la fuerza siempre que haya, digamos, algún tipo de motín, algún tipo de reacción por parte de los privados de la libertad. Aquí es sumamente claro que no existe ningún tipo de resistencia y que más bien existe un uso desproporcionado de la fuerza. Por eso se planteó un habeas corpus en un primer lugar, ¿no? Y en el habeas corpus la justicia constitucional aceptó que hubo un escenario de tortura, que hubo un escenario de tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los privados de libertad. Y de hecho hubieron algunas medidas de reparación integral importantes, como por ejemplo que el 31 de mayo del siguiente año se dé talleres en todos los centros de privación de libertad del país, capacitaciones a los privados de libertad, por ejemplo, y una serie, digamos, de otras medidas, como por ejemplo evitar que estos mismos funcionarios de la fuerza pública entren en otro espacio, en otro centro de privación de libertad, que haya una campaña de salud, digamos, una revisión de salud absolutamente a todos los presos que estuvieron ahí, etc. Esto por la justicia constitucional, es decir, en un habeas corpus se aceptó que hubo un escenario de tortura. ¿Qué pasa en el escenario penal? En el escenario penal se inicia una investigación por el delito de tortura. No obstante, en la primera instancia se cambia, los jueces cambian el delito. No es tortura, sino extralimitación en el acto de servicio. ¿Qué quiere decir esto? No torturé, sino solo se me pasó la mano, me extralimité, no hice nada más, solo me extralimité. Esto pasa en la primera instancia, luego pasa a una corte de apelación en marzo del 2020, y en la corte de apelación, finalmente la Corte Provincial de Azuay determina que no existe, digamos, ningún delito, que realmente el proceso es nulo y que por lo tanto se regresa a la primera instancia, a la etapa de juicio. Esa es la que va a iniciar el día lunes. De acuerdo, y justamente en este seguimiento hacia la audiencia de juicio por tortura en el caso del Turi, que se reinstala este 10 de enero, un tanto entender por qué existió la suspensión de este caso. ¿Tiene que ver con qué la suspensión y por qué se retoma ya en este momento? Bueno, primero, digamos, hay que tomar en cuenta que el caso inició en el 2016, es decir, la justicia ecuatoriana ya debía haber tenido una respuesta hacia los privados de libertad, sea positiva o negativa, bajo el principio de celeridad, de que sean procesos efectivos y que la gente pueda acceder a la justicia. Ya debería haberse dado este proceso. El 5 de abril del año pasado se instaló exactamente la misma audiencia, exactamente la misma audiencia. Claro, estábamos en un escenario de pandemia.
son 42 los policías que están siendo procesados por esta causa. Y claro, los abogados de los policías pidieron, digamos con justa razón, que se dé un espacio de mayor bioseguridad. Esta era una sala de audiencias muy pequeña, estaban 42 procesados en otra sala que estaba, digamos, conectado de forma telemática, y los, digamos, cerca de 20 o 25 abogados, tanto fiscal, defensores públicos como abogados particulares en una misma sala. Claramente las condiciones de bioseguridad no eran las mejores. Si bien nosotros pedimos que se busque otro espacio, finalmente los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cuenca decidió finalmente que se iba a suspender la audiencia por temas de bioseguridad, pero en ese momento ya se mencionó que desde ese, digamos, ya iban a gestionar para que la audiencia se diera en un espacio muchísimo más grande, incluso iban a pedir que se dé un teatro o un espacio mucho más grande para que puedan estar tanto los procesados como los abogados y, digamos, todas las partes procesales. Estamos a 6 de enero y ni siquiera existe la diligencia para pedir un espacio más grande. Esto para nosotros nos deja, digamos, claro algunas cosas. La primera es que la justicia ecuatoriana, en este caso en particular, no tiene una voluntad de dar una respuesta efectiva. Es decir, más bien pensamos que hay la posibilidad de que vuelvan a suspender esta audiencia, porque no se encuentran las condiciones adecuadas. Claro, existe, digamos, esta nueva variante, nos preocupa, pero esto ya lo sabíamos en abril del anterior año. Ya lo sabían los jueces y ya lo mencionaron. Y ahora hay la posibilidad de que se suspenda. Más bien lo que estamos esperando es que la justicia ecuatoriana y este tribunal en particular, más bien dé una respuesta más efectiva, cumpla los derechos en el debido proceso, la tutela judicial efectiva de las personas privadas de la libertad, y pueda darse esta audiencia que estaba pendiente desde mediados del 2019. Y esto que la investigación, digamos, ha sido desde el 2016, la justicia constitucional ya aceptó que era tortura, ha pasado primera y segunda instancia y nuevamente regresamos a este mismo espacio. No ha sido para nada diligente la actuación de los jueces en este caso. Ahora, Pamela, alguien podría preguntarse, bueno, tuvimos algo como lo que sucedió en el Turi, donde evidentemente la policía, un cuerpo especializado, ingresó, detuvo, digamos, o como retuvo en un cierto momento a varias personas privadas de la libertad. ¿Por qué no sucede lo mismo con los hechos que sucedieron en las cárceles el año pasado? ¿Alguien podría, digamos, establecer cuáles han sido como las diferencias en el accionar policial, si existieron estas diferencias? Sí, más bien es importante el reconocer que las fuerzas policiales pueden utilizar el uso, deberían utilizar la fuerza, justamente por eso tienen el monopolio de la fuerza, deberían utilizarlo cuando es necesario. Es decir, si existe, digamos, que saben que existen granadas, como pasó, si saben que existen estas bombas, aparte de, digamos, me acuerdo que en la masacre de febrero del anterior año, hubo incluso motosierras. O sea, ese tipo de cosas existen dentro de la cárcel. Y no entran por las personas privadas de la libertad, sino por las redes de corrupción en las que se ven inmersos también los funcionarios públicos. Si no, no entrarían a estas cuestiones. Entonces, sí parece paradójico como por un lado no utilizan el uso progresivo de la fuerza cuando se debería, es decir, cuando existen motosierras, granadas. Es más, nosotros pudimos ser testigos, creo que todo el país, del en vivo que hacía una persona privada de la libertad dentro diciendo, ¿por qué no vienen a salvarnos? Están, digamos, bombardeando cada uno de los pabellones, van a llegar a donde nosotros. Y tuvimos, el anterior año fue de las peores masacres, de todo el Ecuador, en toda la historia ecuatoriana, las peores masacres, 4 en particular, y no se utiliza el uso progresivo de la fuerza. Pero en el video, digamos, lo paradójico es por qué utilizamos el uso progresivo, digamos, un uso de la fuerza completamente desmesurado en un espacio en donde no hay armas, en donde no existe resistencia, en donde básicamente los privados de libertad, 200 están simplemente acostados. Entonces, un poco de lo que nos llama la atención y que parece paradójico es de este argumento por parte de la policía de, por eso es que nosotros no podemos utilizar la fuerza y por eso es que no entramos. Para nada, más bien se tiene que utilizar, y de hecho lo que nosotros pedimos son justamente capacitaciones por parte de la policía, no solo de uso progresivo de la fuerza, sino estándares de derechos humanos, estándares de cómo son los procedimientos de requisa, los procedimientos de traslado, todas estas, digamos, cuestiones en el tratamiento de personas reclusas, que lo dice las Naciones Unidas, que lo dice la Corte Interamericana, etcétera.
son cuestiones que se tienen que aplicar, digamos, en la práctica y en el día a día. Entonces resulta paradójico como, por un lado, no utilizan la fuerza y básicamente se hacen de un lado, y por otro lado, en un marco en donde no existía ninguna razón para utilizar la fuerza, lo utilizan de forma desmesurada o desproporcional. De acuerdo, y este punto que lo plantea Pamela y Verónica es clave, porque ya saldrán y salieron comentarios de, ya hablarán de los derechos humanos, de las personas en el momento de mayor conflicto en las cárceles y lamentable fallecimiento de muchas personas privadas de la libertad. Y aclarar con estos puntos nos establece que los derechos humanos no están reñidos del control en estos espacios y de que finalmente sean responsables el Estado de lo que está pasando en el sistema penitenciario. Que podamos justamente, Pamela, ampliar justo eso. Acciones de omisión del Estado, acciones también a veces de espíritu de cuerpo de la policía para omitir también estas acciones de violación a los derechos humanos. Completamente, más bien entender que en este espacio que es una institución total, la cárcel es una institución total en donde todo el control lo tiene el Estado. Lo ha perdido en este momento. Creo que esto es obvio y por eso es que finalmente no logran controlar, no tienen las llaves de las celdas, tienen que básicamente negociar con las cabecillas ahorita en esta comisión en donde ni siquiera existe participación de sociedad civil o participación de familiares, por ejemplo, de personas privadas de libertad. Entonces tienen que básicamente hacer eso para retomar el control, pero efectivamente quien tiene el control completo de la cárcel, de los centros de rehabilitación social, es el Estado. Y por lo tanto el Estado tiene la responsabilidad, por acción o por omisión, de lo que esté pasando allá adentro. Entonces sí es necesario, digamos, de entender, y a mí me parece muy bueno el punto, Jorge, de entender que los derechos humanos no son contrarios al control, más bien los derechos humanos dicen, hay la posibilidad de controlar, pueden hacer estos, digamos, todos estos operativos de requisas, pueden entrar, es más, existen, digamos, reglas de cómo entrar, cómo hacerlo, es como todo un análisis de si es que es proporcional, si es que es legal, digamos, si es que es absolutamente necesario, entonces se pueden hacer, se puede utilizar la fuerza, pero siempre y cuando se tome como un enfoque de derechos humanos y sobre todo que sea un nivel, digamos, de proporcionalidad, digamos, con respecto a las actuaciones de los privados de libertad. Y en este tipo de casos no se da, y también se da fuera, como los policías tampoco utilizan la fuerza cuando deberían hacerlo. Me acuerdo, digamos, en este caso de, creo que se dio en Ibarra, de esta chica que fue perseguida, digamos, por cuadras, que digamos era como rehén, por cuadras del violentador, y le seguía, y los policías no hacían absolutamente nada, y básicamente lo que hicieron fue matarle enfrente de los policías porque ni siquiera tuvieron una actuación digamos, eficiente, le asustaron al violentador y básicamente, digamos, la mató en la mitad de la calle. ¿Cómo, por qué no se utiliza la fuerza en estos momentos, por ejemplo? Eso es lo que me pregunto. Entonces, cuando se tiene realmente la necesidad de utilizar la fuerza, no se la utiliza, y cuando no se tiene la necesidad, se la utiliza. Es como que la policía no está capacitada para reconocer qué espacios sí se debe utilizar la fuerza y qué espacios no se debe utilizar la fuerza y de qué forma. Ahora, Pame, el caso El Turi ha sido de los pocos casos en este país donde la fuerza policial ha sido enviada, digamos, a un tribunal a dar algún tipo de explicaciones. Sin embargo, también este caso ha servido como precedente para que en los últimos años los ministros de gobierno, los presidentes, hablan de que la justicia ha actuado en contra de la policía. Se habla incluso de carta blanca, de que los policías pueden actuar a bien tengan, o sea, ¿cuál ha sido también como estos precedentes de alguna manera que se han sentado en el país? Estos precedentes para mí me parecen lamentables porque primero, digamos, demuestra una injerencia y una falta de independencia de poderes, porque no es, digamos, Guillermo Lasso, el presidente, hace muy poco dijo, y es más, cuando estemos en la parte de control y seguridad, yo mismo daré los indultos a todos los policías que cometan delitos. Vayan y tienen una carta blanca, más bien la carta blanca es a los delitos, ¿no? Y esto fue muy claro en el discurso que dio el presidente. Cada policía que dentro y en el marco del control y la seguridad cometa un delito, yo mismo seré el que le dé el indulto. Es decir, yo mismo le sacaré de la cárcel a pesar de ser, digamos, culpable de un delito. Esto ya nos preocupa primero por digamos, que se demuestra la independencia de poderes, pero además que justamente abre la puerta a que los policías, militares, en general, funcionarios de la fuerza pública, tengan una gran apertura o que tengan una puerta abierta a cometer violaciones por parte de los derechos humanos, y además ellos son funcionarios del Estado, es decir, es el Estado quien está cometiendo estas vulneraciones que debería ser como una responsabilidad reforzada
con respecto, digamos, a su rol de, digamos, en el marco del uso de la fuerza y del monopolio de la fuerza. Entonces, más bien, sí nos preocupa eso. Además, también entendamos que, por ejemplo, en octubre del 2019, todas las declaraciones de la ex ministra María Paula Romo, justamente en el sentido de apoyamos, nosotros vamos a poner los abogados, no puede ser. Es más, incluso los mismos ministros diciendo que las personas son culpables o inocentes, cuando ni siquiera es ese poder el que les corresponde. Es la justicia quien tiene que determinar si una persona es culpable o inocente. Entonces, sí nos preocupa mucho estas injerencias en la justicia que finalmente se afectan en los tribunales. Como les decía, no creemos que haya una voluntad por parte de la justicia de dar una respuesta efectiva, y parte de las razones es esto, ¿no? Todo este conjunto de discursos por parte del presidente, discursos por parte del ministro, de esta seguridad, de esta crisis que no puede ser controlada, y que por lo tanto es como no vamos a atacar a estas fuerzas policiales cuando es necesario que haya un proceso de investigación, de sanción y de reparación, así sean o no sean personas privadas de la libertad. Siempre que hay un delito, y mucho más cuando es por parte del Estado, tiene que haber este proceso de investigación, sanción y reparación a víctimas. Y esto finalmente no lo encontramos. De acuerdo, estaremos al pendiente de esta nueva fase del proceso de investigación, lo ocurrido en el Turi en 2016. Los 42 personas procesadas, serán investigadas por este delito de tortura, de acuerdo a lo que se ha expuesto en este caso, y también estar al pendiente de lo que pasa en el sistema penitenciario, porque no podemos aislar una cosa de otra. No es casualidad la forma de operar. Finalmente también tiene que ver con la visión de política de seguridad, de rehabilitación social, y las inequidades también, la falta de oportunidades de trabajo y demás. No podemos vivir en islas en el país. Lo que ocurre en el sistema penitenciario, claro que ocurre en nuestros barrios, en nuestra comunidad, claro que está muy cerca, no lo podemos ver como algo alejado. Y finalmente también los derechos humanos son universales, son de todos y todas. Muchísimas gracias, Pamela. Estaremos al pendiente entonces de lo que ocurra en este llamamiento nuevamente hacia esta audiencia de juicio por tortura en el caso del Turi. Muchísimas gracias, y gracias por estar pendientes también. Estos son los espacios que nos permiten justamente dialogar, entender que es más estructural y que estos espacios solo generan impunidad y realmente generan más violencia. Así que más bien muchísimas gracias a ustedes y gracias por estar pendientes también.